Vale, día 1 de el experimento neurohacking. Este es el experimento Brain Hacking. ¿Qué es este experimento? Un experimento que he diseñado para potenciar la parte mente de las 4 dimensiones del ser humano, el alto rendimiento: física, emocional, espiritual e intelectual. Pues la parte intelectual es la que trato de potenciar con este experimento llamado neurohacking, que, como el nombre indica, es un término coloquial para referirse a la mejora, sanación, potenciación del sistema neuronal de forma, hazlo tú mismo, de forma handmade, de forma casera. Entonces, uno de los elementos fundamentales para hacerlo es lo que se conoce como superhábitos: alimentación, ayuno, descanso, meditación, enfoque. Y además la parte con la cual lo voy a apoyar es la parte de los potenciadores cognitivos, o los llamados nootrópicos. ¿Qué son los nootrópicos? Los nootrópicos son ese potenciador cognitivo que está diseñado para lograr más enfoque, mayor memoria, es decir, una mejora incremental en nuestra actividad cerebral, así como reparación y cuidado de nuestro cerebro, a pesar de que la gente pueda pensar que es algo más dañino. En cuanto caso, sí que hay nootrópicos que son más dañinos, pero yo durante casi un año, porque iba detrás de este experimento alrededor de un año, he estado testeando, probando, no en mí mismo, sino investigando, comparando, viendo reseñas, vídeos, informes. Abajo en el vídeo voy a poner un listado de algunas fuentes que he estado viendo, investigando y analizando y siguiendo durante casi un año. ¿Por qué? Porque he tratado de empezar este experimento antes en España. Ahora estoy en Santa Mónica, aquí en Estados Unidos, que estaré durante un mes después de acabar Burning Man Quest y Burning Man. Estoy viviendo aquí en un mes. Esto que hay de fondo es mi casa, y yo estoy aquí, que voy a salir ahora mismo con la bici, y pensé que este era un buen momento de grabar el vídeo. Como decía, este experimento es algo que llevo tiempo queriendo hacer, pero los nootrópicos, este tipo de potenciadores cognitivos, que usualmente la mayoría vienen desde Estados Unidos, cuando los he pedido siempre me los han parado en la aduana porque no tenía una licencia especial para poder traerlos a España, a pesar de que era un paquete o un bote o unas cápsulas, y siempre me lo han tirado para atrás y me han devuelto el dinero. Y bueno, ha sido 3 veces que los he pedido, 3 productos diferentes, 3 al palco. Así que en esta ocasión, pues aprovechando que estaba aquí, decidí empezar este experimento, que es 31 días de neurohacking / brain hacking, en el cual voy a intentar probar los efectos de los nootrópicos en la memoria, en el enfoque, en la capacidad de reacción, reflejos, en la actitud, en el estado de ánimo, en la mejora física, en el estado de flow, en todo aquello que en energía, en actividad cerebral, y cómo te sientes, ¿no? Y sobre todo todos aquellos indicadores o todos aquellos efectos que salgan y ni siquiera haya contado o tenido en cuenta, y que vayan apareciendo. Entonces voy a hacer un análisis. Bueno, primero voy a hacer una toma de varios productos que he comprado, que son para mí, en mi parecer, después de haber estudiado esto cerca de un año, habiendo seguido pues profesionales, journaling como el Health Journal, doctores como D'Agostino, como Walter Longo, muchas entrevistas con Tim Ferriss, Rhonda Patrick, que es una especialista en el tema. Pues después de haber seguido todo esto, he detectado los productos más
más potentes, más sanos entre comillas, más fiables, seguros y creo que potentes, que son Alpha Brain, que son Qualia Mind, del colectivo Neurohacker, que son Octane Brain y Unfair Advantage y XCT Oil de Bulletproof, y por último Think Smart, un producto de Whole Foods. Pues estos 5 productos los voy a estar testeando junto a una serie de hábitos, super hábitos que ya mantengo, pero los voy a incrementar, como el dormir entre 8 y 9 horas. Duermo alrededor de 7-8 horas, pero ahora voy a dormir 8-9 horas. La alimentación, tengo una alimentación macrobiótica, una alimentación orgánica, a veces peco, pero ahora voy a intentar apenas pecar, voy a hacer una comida al día, ayuno intermitente, el cual hacía 3 veces a la semana, y ahora después del desafío de Burning Man Quest no he creído necesario apretarme y machacarme tanto con el ayuno de 3 días seguidos de agua alcalina, así que lo voy a hacer 2. La meditación he pasado a media hora por la tarde y media hora por la mañana y media hora por la mañana, cuando eran 20 minutos por la mañana solo. Una serie de hábitos que también iré compartiendo a medida que vaya probando, que junto a estos productos están destinados o están pensados o ideados para este experimento, ver cómo potencio mi parte cognitiva, cómo potencio mi mente y ver si esto es cierto, ver si funciona, y seguirlo a través de un cuadro de mando que he hecho más cuantitativo, y luego un cuadro de mando cualitativo, y luego estos vídeos que me servirán para examinar cada día cómo me encuentro y la forma en la que tengo de actuar. De momento me encuentro fluyendo. Ahora mismo es el primer día y he tomado una dosis hoy he tomado Qualia Mind, Step 1 y Step 2. El Step 1 es en ayunas, y luego el Step 2 es después de desayunar. Entonces he tomado Qualia Mind antes de desayunar, en ayunas, luego mi ultravitamínico con todos los minerales, y le he echado un sobre de Alpha Brain, que es el otro nootrópico, y después de comer, después de desayunar, he tomado Qualia Mind Step 2, que son 3 cápsulas. Previamente, pues antes del Qualia Mind he tomado mi limón con vinagre de sidra de manzana, y luego los superalimentos, y me encuentro bien, me encuentro perfecto, me encuentro enfocado, y no me encuentro wow, ¿no? Pero sutilmente mejor. Y esas son las sensaciones, bueno, de primer día, de estar aquí probando este experimento, el cual me apetecía mucho porque me había estado centrando mucho en la parte emocional, luego en la parte espiritual, acabé con realmente el último también fue bastante mental, que fue la microdosis del LSD durante 40 días. Así que ahora vamos a por 31 días de neurohacking, de brain hacking. Es como lograr mejoras o trabajar formas de mejorar, potenciar y reparar la parte cognitiva. De momento vamos a ir viendo cómo funciona. Este es el día 1 y sutilmente me encuentro un poco más enfocado, es una extraña diferencia respecto a cuando estaba con la microdosis de LSD, pero bueno, una diferencia bastante extraña y diferente que no podría diferenciar. Así que bueno, seguimos, y mañana os cuento el día 2 de este experimento de microdosis. No es de microdosis, este experimento de neurohacking, de nootrópicos. Así que vamos a ello. Experimento neurohacking, brain hacking, día 2. 12:30 de la noche y me tengo que ir a dormir. Porque tengo la cabeza en pleno rendimiento. Desde las 7:30 que me he levantado y he empezado a trabajar. Ha sido un día de trabajo casi 80% del día. El resto ha sido deporte y, bueno, leer un poco, comer y poco más. Y son las 12:30 y mi cabeza está revolucionada. El segundo día y ya tengo esta energía y actividad mental que vamos a ver si me duermo. Eso es lo que puedo decir de este día 2. Enfoque, claridad mental no mucha, memoria, creatividad tampoco nada destacable, pero lo que sí que es destacable es que tengo
No noto la cabeza hiperactiva, pero noto mucha energía, noto mucho movimiento, noto que en cuanto me pongo a hacer algo me pasa una hora. Así que me he levantado y he dicho, hostia, son las 12:30 y me voy a dormir porque quiero levantarme mañana pronto y volver a empezar. Así que estas son las conclusiones de este día 2 del experimento Brain Hacking / Neurohacking que llevo en práctica. Seguimos. Bueno, pues estamos en el día 3 del experimento Neurohacking, Brain Hacking, cómo modificar, cómo potenciar mi sistema cognitivo, cómo mejorar la forma en la que proceso información, me enfoco, gano energía, actividad, capacidad de reacción. Hoy el día 3, que ya está acabando, tengo que decir que ha sido... O sea, si esto va a ser así, creo que va a ser, no sé si decir un infierno, porque me he tenido que arrastrar a mí mismo fuera de casa a las 7 de la tarde, porque desde las 9 que me he levantado, no he salido de casa sin dejar de trabajar, con una energía, una claridad, un enfoque y unas ganas de trabajar y de producir y de hacer y de meterme en líos y en proyectos y en empezar a hacer tareas que no me tocan. Y, o sea, una tormenta, una completa tormenta. Pero, bueno, funciona. Hoy mi dosis ha sido 2 de Qualia 1 al levantarme en ayunas, luego un poco de Brain Octane con el Olivimin, después del Qualia Mind y del limón con vinagre de sidra de manzana, el Brain Octane con el Olivimin y con los superalimentos. Luego de esto he tomado Qualia Mind Step 2 después del desayuno, que esta vez el desayuno ha sido un batido de agua alcalina con proteína alcalina vegana y con un batido de síntesis alimentación, que es el que tomo, que tiene proteína, tiene de todo. Y por último, Think Smart en el desayuno, que ha sido comida como a las 4 de la tarde, y XCT Oil de Bulletproof. ¿Dónde lo he tomado? En el propio batido, en el batido que ha sido el desayuno. Es decir, aquí ha habido un mix. Esta vez he hecho 5 tomas y así estoy como una moto. Realmente funciona, ¿eh? Es el tercer día y mis sensaciones a día de hoy es una tormenta. O sea, no una tormenta, es como tener una pisonadora aquí que arrasa con todo lo que llevas. Imagínate si arrasa, que me he tenido que forzar a mí mismo a salir de aquí, de mi casa, para ir. Me he ido a Malibú a correr y a desconectar un poco. Y bueno, ya he parado ahora para grabar este vídeo. Voy a seguir corriendo y a continuar, pero te voy a decir que está bien, porque estoy corriendo y aprecio cosas, te centran más, están más en el momento. Creo que lo estoy viendo muy positivo, a pesar de que, claro, yo soy una persona hiperactiva, una persona que si hay un ordenador estoy trabajando, pues si encima me tomo todo esto y trato de potenciar esta parte, pues es lo que me faltaba. La verdad que una pisonadora, ¿qué te puedo decir en este tercer día? Más enfoque, más decisión, más ganas, más energía, más intención, más... O sea, me he vuelto ciego trabajando, ¿vale? A lo mejor no siempre lo puedes volcar a trabajar, pero ese ha sido mi caso hoy en el tercer día de este experimento, Neurohacking día 3. Así que seguiré contando las sensaciones, las pondré todas en este vídeo, que será un vídeo global, y además encontrarás todo lo día a día medido por indicadores en un Excel y luego en un cuadro más cualitativo. Seguimos. Y acabando este día número 5 del experimento Neurohacking. Experimento Brain Hacking, donde la finalidad del mismo es potenciar, o sea, utilizar nootrópicos o potenciadores cognitivos para mejorar mi actividad, mi estado, mi claridad, mi enfoque, mi energía, mi trabajo, mi estado físico, mi ánimo mental.
La toma de hoy ha sido la toma normal que estoy probando para estos días, que es Qualia Step 1 en ayunas, seguido de... voy a hablar solo de los nootrópicos, seguido de Brain Octane, de Bulletproof, seguido de Qualia 2, Step 2 en el desayuno y seguido de Think Smart de Whole Foods. Los resultados de hoy han sido mucho menos intensos y escandalosos que el 4 y el 3, que fueron increciendo y fueron más intensos, donde me vi como una pisonadora, ¿no? Esta ha sido más como una pisonadora controlada, ¿no? Donde me he visto más pausado, donde me he visto aprovechando más el momento, donde he estado, por ejemplo, vengo ahora de casi 2 horas y media de bicicleta, donde he ido hasta Redonda Beach, he ido para el norte de Santa Mónica, estoy aquí en Los Ángeles, está de fondo es mi casa, y al volver, bueno, pues he hecho meditación y me notaba mucho más en el momento, mucho más presente, igual que en la bicicleta. No sé, me doy cuenta de que mi mente está trabajando más y luego con el trabajo es casi enfermizo. O sea, la capacidad de concentración y de ganas que tengo de trabajar y de hacer cosas como escribir, como afrontar tareas que antes procrastinaba. De hecho, la semana pasada que empecé, que bueno, 3 días dupliqué el tiempo y la productividad, el tiempo empleado y la productividad. No quiere decir que sea ultra productivo, sino que dupliqué el tiempo que trabajé. Y bueno, ahora me encuentro bien, me encuentro muy tranquilo, pero con mucha intensidad en la mente, pero ayer era desbordante, entonces hoy me noto fenomenal. Tampoco ayer es que me notara mal, pero notaba que me superaba por momentos, ¿no? Hoy he podido salir un poco antes, me he podido escapar de mi propia trampa, que es mi propio trabajo, un poco antes, y la verdad que o sea, realmente no sé los efectos secundarios que puede tener esto. No creo que sea algo que debes practicar todos los días, pero funcionar al día 5 ya puedo confirmar que funciona. También es verdad que yo estoy intensificando la toma de los nootrópicos, yo estoy tomando muchos nootrópicos que ninguno son ahora no recuerdo el nombre, el adrenalina o estos nootrópicos que son adictivos, que son prohibidos, bueno, son perjudiciales y que solo se pueden dar con receta médica. No estoy utilizando eso, estoy utilizando unos que son fiables, que están garantizados, que están científicamente probados, como en el caso de Alpha Brain, Qualia no totalmente, y los cuales he investigado durante un montón, sí, alrededor de 6-7 meses, incluso diría que en el caso de Bulletproof 1 año. Entonces, bueno, pues sigo el experimento. Mañana día 6, y a lo mejor voy ahora a hacer otra pequeña vuelta con la bici porque hace un buen día. Seguimos, experimento día 5, neurohacking. Experimento neurohacking, día 5. Hoy ya no ha habido tanta tormenta o tanta intensidad mental, y el día, la verdad que me ha pasado de otra manera. Bueno, ha sido intenso trabajando, he tenido que ver el no lanzarme a por todo el trabajo sin parar y controlar un poco los impulsos mentales de enfocarme y meterme dentro de básicamente el trabajo. Y ahora vengo de la playa, de hacer una sesión de power yoga y una sesión de meditación, y he notado cómo los ejercicios de power yoga, que he estado 50 minutos, eran mucho más pausados, con mucha más calma, con más control de los movimientos. Notaba que tenían mucho más control del cuerpo, mucho más control de la respiración, una sincronización entre la respiración y el cuerpo, y un mejor control de los ejercicios. Así como esta mañana el despertar ha sido tranquilo. Eso sí, los sueños, que recuerdo por lo menos 25 sueños desde las 4 de la mañana hasta que me he despertado a las 7:15. No sé si es por los nootrópicos, sí, debe ser, porque antes no soñaba con tanta intensidad,
y la verdad que el resto del día con buenas sensaciones. Me noto centrado, me noto muy activo, me noto que tengo mayor capacidad de reacción y el enfoque es mucho más fácil pillarlo y mucho más fácil retenerlo que incluso con el experimento de microdosis de LSD, porque noto que es mucho más potente y no notas la sensación de sutileza del LSD ni tampoco los contrastes, sino esto es mucho actividad, no sé, noto mucha más, ¿cómo podría decirlo? Al mismo tiempo que me noto consciente y noto que sé lo que estoy haciendo en cada momento de una forma muy exacta, noto que va muy rápido. Y esas son las sensaciones casi al acabar el día 5. Bueno, todavía quedan unas horas, pero es lo más relevante. Mi dosis de hoy ha sido 2 de Qualia Step 1 al levantarme, 3 de después de mi primer desayuno, que ha sido la proteína alcalina con el preparado de síntesis, luego XCT Oil de Bulletproof, y cuando he desayunado, que he desayunado tarde, como a las 4 de la tarde, el Think Smart de Whole Foods. Esa han sido la toma de hoy, han sido 4 tomas y seguimos, día 5 del experimento Brain Hacking, Neurohacking. Experimento Neurohacking, día número 6. Bueno, pues el día de hoy ha sido muy energético, mucha energía, mucho enfoque. He notado más claridad mental y independientemente de esto o paralelamente he notado la misma capacidad de concentración, ningún problema para meditar, para hacer yoga, para dormir bien. El incremento de energía sigue aumentando y mi capacidad de enfoque aumenta por día. Es una diferencia bastante diferente a lo que era el experimento. Sí, es una experiencia bastante diferente a lo que era el experimento microdosis del LSD, porque aquí no notas sutileza, no tiene que ver tanto con las sensaciones, sino más con lo que percibes en la mente y cómo notas la actividad mental independientemente de la más sensitiva, ¿no? Que es lo que más se notaba con el LSD y lo más diferente respecto a este experimento de Brain Hacking. Así que esto ha sido lo más relevante de este día 6. Estoy aquí en Santa Mónica, llegando, de camino a casa, y me noto con mucha energía, pero no energía física, sino energía mental, es energía de continuar con cualquier cosa las horas que sea necesario, con el ímpetu, con la energía, con la contundencia, con las ganas que sean necesarias. Esa es la sensación de este día 6. Funciona, creo que es lo que puedo decir hasta el día de hoy, en 6 días. El experimento continúa, vamos a por 31 días y ese es el día 6. Día 7 del experimento microdosis, día 7 del experimento Brain Hacking, el experimento de la mejora, de la potenciación, de la reactivación y de la alteración del cerebro, de la mente, a través de la potenciación cognitiva de los nootrópicos, que es un poco el objetivo del experimento. Bueno, en realidad el objetivo del experimento es probar qué sucede en diferentes parámetros, como pueda ser enfoque, claridad mental, estado de ánimo, experiencia, estado físico, actividad, reflejos, capacidad de acción y reacción, toma de decisiones. Esos son todos, algunos de los parámetros que estoy siguiendo, como también extras. Hoy, por ejemplo, día 7 es el día de ayuno. No noto nada de hambruna, ni noto tampoco muchas diferencias. Sí que hoy he notado un pico de energía un poco más que los días anteriores. También es verdad que la toma de hoy ha sido Qualia Mind Step 1, 2,
cápsulas, luego Qualia Mind Step 2, 3 cápsulas, luego Unfair Advantage, que es ventaja injusta o algo así, es un producto de Bulletproof que funciona, es bastante potente para la mente y el cuerpo. Y luego Think Smart. Bueno, pues estas han sido las pruebas que he hecho en el día de hoy y he notado más energía, me noto esa sensación de ir directo por algo, pero sentir que no estás descontrolado, pero sentir que tienes esa energía como para descontrolarte y que la sientes aquí, pues eso es lo que estoy sintiendo ahora en este, o lo que he sentido durante este día 7 aquí en el experimento. Esas son las sensaciones a día de hoy. Y la verdad es que sigue funcionando, y eso, bueno, pues me sorprende que para 7 días siga en un pico tan elevado, porque mientras, por ejemplo, el experimento de microdosis del LSD sí que hubo una parte de bajón, ¿no? Y luego subió otra vez, bajó otra vez, subió más para arriba. Aquí de momento se está manteniendo, bueno, va para arriba. Veremos cuántos días y hasta dónde, porque vamos por el día 7 hasta 31. Así que seguimos. Día 8, el experimento neurohacking / brain hacking. Experimento donde trabajo con potenciadores cognitivos / nootrópicos. La toma de hoy ha consistido en 5 productos, en 5 tomas. La primera ha sido Qualia Mind Step 1, 2 cápsulas, justo al levantarme, alrededor de las 7, 8 menos 10. La segunda, por cierto, digno de mencionar que era mi segundo día de ayuno. La segunda ha sido Unfair Advantage, alrededor de las 10:30. La tercera toma han sido 3 cápsulas de Qualia Mind Step 2. La cuarta toma ha sido Unfair Advantage, de nuevo, sobre la 1 de la tarde. Y la última toma ha sido 2 cápsulas de Think Smart a la 2:30. Con la comida, con el té. Ambas han sido en ayuno. Sí que estoy notando que en ayuno pues todavía tengo un push más fuerte, porque al final creo que entra directo y no tienes alimentos. No sé si eso es bueno o no es bueno, pero noto más energía. Conclusiones y reflexiones del día de hoy, cosas notables y dignas de mencionar en este vídeo. Bueno, el enfoque, el aumento de enfoque, la energía ya mucho más regulada y mucho más, manejable, y sobre todo la gran actividad mental que tengo. La energía no la noto en el cuerpo, no la noto en las emociones, no la noto en el espíritu, la noto en la mente. La actividad y la capacidad de reacción, de enfoque y de flow, pero un flow diferente al lo vuelvo a repetir, de la microdosis del LSD. Es diferente, es más en la mente. El otro era más de sensaciones, ¿no? Más sensitivo. Y bueno, esas son las impresiones del día de hoy. Ya por la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, con el pescado vendido. Y bueno, vamos mañana, al día 9. Ahora llegaré a casa, actualizaré todos los parámetros en el cuadro de mandos y otro día más. ¿Seguimos? Bueno, perdón. Mucha gente me está preguntando los resultados y me están preguntando si lo noto, si no. Creo que todavía es pronto para dar un juicio o para dar una sí, no llamaría una opinión, para dar un resultado que sea un poco fiable y que no esté muy sesgado, ¿no? Entonces, de momento lo reservo y sigo sumando días, inputs y outputs. Día 9. Las sensaciones de hoy, pues mucho más controladas, con mucho más energía, y me estoy sintiendo con más
más foco, con más claridad mental, con más energía mental, me noto con más fuerza, me noto más activo, me noto más decidido. Noto que voy más para adelante, pero cuando me centro en una cosa es como... Creo que es el trabajo perfecto para hacer delante de un ordenador, o el trabajo para estar haciendo una cosa que implique estar ocupado en algo. Porque te metes, te sumerges, te profundizas, te obsesionas y todo lo demás desaparece. O sea, el tiempo, cuando me he dado cuenta, son las 7 de la tarde y he empezado a trabajar como a las 8 de la mañana. Bueno, he parado a las 4 de la tarde, he hecho deporte, he vuelto y cuando me he dado cuenta digo, voy a grabar el vídeo antes de que sea de noche. Este es el día número 9 del experimento neurohacking y estas son las sensaciones a día de hoy. Seguimos. Hoy sí, hoy día 11. Ayer estaba con la idea de que era el día 11, ¿no? Y era el día 10. Hoy es el día 11 del experimento neurohacking. Y hoy he tenido... Olvidé la toma de ayer. Y la toma de ayer fue Qualia Mind 2 cápsulas, Step 1, Qualia Mind Step 2, 3 cápsulas, una cápsula de Unfair Advantage, una ampolla, Think Smart y Octenol en la infusión. Hoy la toma ha sido mayor porque he dormido una hora menos, como sí, llega a 6 horas. Entonces he tomado 3 cápsulas de Qualia Mind Step 1, las he tomado al levantarme en ayunas como a las 8 de la mañana. Luego una ampolla de Fire Advantage antes de salir porque hoy me he ido a correr con Eric. Al volver, bueno, he corrido, he entrenado, he hecho yoga, me he bañado en la playa y al llegar he tomado Brain Octane, también en el batido que he hecho con proteína vegana alcalina y con el compuesto de alimentos síntesis que tiene de todo, enzimas, probiótico, carbohidratos, bueno, un completo. Luego he tomado 4 cápsulas de Qualia Mind. He subido Step 2, he subido una en Step 1 y he subido otra en Step 2 para ver si notaba la diferencia, porque notaba un poco de bajón respecto a los días anteriores. Y luego, eso ha sido como a las 12:30 y luego he tomado Think Smart a las 2 cápsulas. ¿A qué hora? Supongo que han sido como a las 5 de la tarde. Y ahora que son ya como las 9, mis sensaciones de hoy son nada especiales, podría decirlo así. Nada especiales siguiendo la línea que hemos ido aguantando hasta ahora, o que hemos ido siguiendo, mejor que aguantando, que ha sido pues enfoque, que ha sido trabajo, que ha sido atención, que es estar más despierto. Sí que es cierto que ahora estaba andando por la playa, por el paseo, por aquí en Santa Mónica, y me noto, pues, no sé, mucho más conectado con todo, y en cuanto te enfocas en algo te centras y te enfocas realmente, ¿no? Sí que notas la diferencia, pero ya no es la subida esa mental, energética, acción que he tenido los primeros días. Así que vamos a ver los siguientes días, porque todavía nos quedan 20 días de experimento. Seguimos. Bueno, aquí está la historia. El día 10 del experimento neurohacking borré el vídeo. Hoy es el día 13. Entonces, el día 10 puedo acordarme realmente de poco. El día 10, si ayer fue miércoles, no, si ayer fue domingo y fue día 12, y el día domingo, día 12, sábado, día 11, viernes, día 10, el viernes fue un día en el que profundicé mucho en las conversaciones y en el que noté la toma de Alpha Brain y la toma de Qualia, donde tomé 2
de Qualia Mind y 3 de Step 1, Step 2, y donde noté, pues bueno, la verdad que no una gran conexión, ni muchos reflejos, ni mucho enfoque, ni tampoco cosas relevantes que pudiera añadir como algo diferencial del experimento Nootrópicos, pero noté esa agilidad mental, ¿no? y esa fuerza o esa potencia y energía mental de los nootrópicos. Realmente poco más puedo añadir porque no me acuerdo de mucho más, ya que el vídeo que tenía lo borré porque creía que había repetido un vídeo, lo borré justo, y ahora cuando estaba comprobando los vídeos para hacer el del día 12, que fue ayer, y el del día 13, que es hoy, que no hice el de ayer, pues me di cuenta que lo había eliminado. Bueno, día 10, poco más puedo añadir. Día 12, que fue el día de ayer. Pues un día sin mucha intensidad, sin mucho que añadir, sin realmente uno de los días más bajos del experimento hasta el día de hoy. Noté actividad, noté energía, pero nada que fuera... Yo creo que es como en el experimento del LSD, hay una bajada y hay una subida, ¿no? Sí que es cierto que en el momento en el que empiezo a trabajar, en el momento en el que me pongo delante de un ordenador, o que es mi actividad profesional, y pongo a escribir, me pongo a leer o me pongo a meditar, el cuerpo entra mucho más fácilmente en estado de enfoque, en estado de flow. Es cierto que ayer me costaba muy poco concentrarme. Me costaba muy poco no concentrarme, me costaba muy poco no meterme en el trabajo, pero no tenía esa energía o ese drive, esas ganas de entrar dentro, ¿no? Hoy, día 13, ya acabando, estoy aquí en Santa Mónica y vengo de un masaje de 90 minutos, masajazo, y bueno, pues hoy la verdad que me he notado a veces inquieto, he dicho incluso alterado. Hoy he tomado... Hoy es día de ayuno, lunes, ahora estoy haciendo esta época que estoy aquí en Estados Unidos, lunes y martes estoy haciendo ayuno. Es cierto que cuando hago día de ayuno completo, día de ayuno solo con agua alcalina, tomo una infusión digestiva y detox por la mañana y luego un té verde por la tarde, de kukicha, sí que es cierto que cuando hago ayuno noto mucha más energía y mucho más enfoque, mucha más claridad mental que cuando hacía ayuno y no tomaba los nootrópicos. Pero por otro lado, hoy he notado más inquietud, hoy no me he notado tan limpio, como si dijésemos, tan sosegado. Hoy me he notado mucho más activo, mucho más inquieto mentalmente hablando, llamémoslo así, y no me he sentido del todo cómodo. Incluso en ciertos momentos podría decir que me he sentido un poco obcecado, no frustrado, sino como estancado. Y ha habido momentos en los que he tenido que parar y mirar en la pantalla del ordenador porque me había olvidado cosas, porque me había dejado cosas por hacer, porque se habían pasado por encima, y normalmente estoy llegando con una fluidez a todo el trabajo fenomenal. Entonces eso me ha llamado mucho la atención. Si bien es cierto que a lo mejor ha sido porque he estado muchas horas seguidas sin completamente hacer nada más que estar trabajando. Estoy ultra cuadriplicando mis jornadas de trabajo. La semana pasada fueron 65 horas y esta han sido 60, bueno, la anterior fueron 64 y esta han sido 63. Y me parece que he hecho 10 horas de trabajo, nada cansado, nada agobiado, nada mentalmente perturbado, nada molesto, nada estresado. El cuerpo y sobre todo no el cuerpo, la mente me pide más y más y más y más y más y más. Bueno, mira, acabo de salir ahora del masaje, mira cómo estoy, porque he empezado a hablar de esto y mira cómo me he activado, y he salido de un masaje de 90 minutos que me ha dejado absolutamente cao. Pues ahora me voy a casa y voy a seguir con el experimento. Día 10, como decía,
lo que me acuerdo y me pude dar cuenta es que fue un día en el que pasé con mi amigo Eric Rothfeld, y la conversación, los detalles, las preguntas, la atención de estar metido en una conversación de 3 horas y media ha sido increíble. Y luego me he dado cuenta el sábado, que también estuve en conversaciones, y ayer que estuve conversando con mis compañeros de casa, que en lo que es la conversación te introduces más, preguntas más, estás más atento, no dejas escapar detalles que antes escapaban, y como te absorbes en la conversación, y eso, pues bueno, la verdad que me ha gustado mucho. Día 12, que fue ayer, sin pena ni gloria, no noté muchos resultados, no sé si es porque también el viernes no dormí mucho, el sábado tampoco, bueno, el sábado realmente, de sábado a domingo dormí 10 horas y me levanté un poco, y también tomé Brain Octane y un Fair Advantage para dormir, a ver cómo me sentaba, y dormí cao, junto con la melatonina, y me levanté un poco que no sabía dónde estaba, y me costó pillar el truco del día, pero en cuanto, como decía, en cuanto empezaba a meditar, o cuando empezaba a trabajar, o cuando empezaba a leer o a hacer alguna actividad que requería energía mental, entraba directo. Y hoy, como estaba comentando ahora, pues he notado estas diferencias, ¿no? Que no sé si ha sido la mezcla, porque hoy he tomado 2 de Alpha Brain, 3 de Qualia Step Mind Step 2, 2 de Step 1, el XCT Oil de Bulletproof y el Enfire Advantage. No sé si ya es la mezcla, porque estoy tratando de hacer diferentes mezclas, estoy también tratando de hacer probarlo a diferentes horas, estoy también tratando de combinar diferentes productos. Hay otro que que aprendí ayer, porque todos los días hago un poco de investigación, desde que estoy haciendo el experimento mucho más en profundidad. Todos los días dedico 1 hora a experimentar y a conocer nuevos productos. Hay un producto que dicen que es de lo mejor y el más completo de todos, que tiene todas esas combinaciones, que son enfoque, reflejos, toma de decisiones, agilidad mental, energía mental y salud y reparación mental, se llamaba algo así en inglés, que se llama Mind Lab Pro, que es el que probablemente trate de probar en estos días ya para la tercera fase. Bueno, en realidad estamos ya casi en la tercera fase, que es 14 días. Para la tercera, cuarta fase del experimento empezaré ya a probar MindLab Pro. Y bueno, esa ha sido un poco la crónica del día 10 atrasada, que borré el vídeo del día de ayer 12 y del día de hoy 13. Del experimento Neurohacking / Brain Hacking. Cómo potenciar, alterar, modificar, mejorar y empoderar tu mente a través de los potenciadores cognitivos / nootrópicos. Soy Isra García y seguimos con el experimento hasta los 31 días. Día 14, experimento neurohacking. Aquí estoy en Whole Foods, los días de ayuno son los días que elijo para comprar. Este es el segundo día de ayuno y me he venido a probar mi disciplina y mi mentalidad y determinación a Whole Foods, a comprar y no probar absolutamente nada de comida, a pesar de que, bueno, pues llevo aquí 2 bolsitas y la compra para la semana, que por cierto, lo que en España compras para una semana, aquí lo compras para 2 días, $100 de compra. Día de hoy, $100 de compra y absolutamente casi nada de comida, te sale más barato comer en un restaurante. Día de hoy, segundo día de ayuno, día con mucha energía, días es los que me tengo que desconectar realmente del trabajo, porque es que si no me desconecto del trabajo, estoy hasta... Bueno, pues me he levantado a las 7 de la mañana y no me he levantado de la mesa, porque encima hago día de ayuno, no como, no desayuno, no ceno, no meriendo, pues desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde sin levantarme, con un enfoque, con unas ganas, con una determinación. He hecho 3 feedbacks de 3 webs. He completado la jornada el ejercicio de hoy de marketing
de The Marketing Seminar. Estoy haciendo el seminario de marketing de Seth Godin online. He completado, he acabado una conferencia entera que tengo que voy a dar en Granada el próximo día 10 de octubre. ¿Qué más he hecho? Bueno, sí, he dado todo el feedback de Stand Up Program. He revisado todas las bases legales y cookies y tal que me habían enviado los abogados del proyecto, del programa de excelencia que lanzamos, nuevo proyecto. He publicado, he escrito el post, lo he publicado, he subido un vídeo, lo he optimizado, lo he publicado, bueno, lo he programado, he respondido todos los emails, he preparado la estructura web del programa de excelencia y he dado el feedback del proyecto, de la nueva fase. No sé, ¿qué más me dejo? He respondido todas las candidaturas de las personas que han optado a Stand Up Program Barcelona. Algo más he hecho, seguro. Sí, y un buen número más de tareas que tenía, he leído. He visto 2 charlas de TED, he escuchado un podcast. Y todavía me ha salido bueno, no me ha sobrado tiempo, que le he metido ahí casi 12 horas. He salido a pasear porque estaba absorbido, porque si no hubiera seguido. Ahora son las 8, he salido a las 7 de la tarde a pasear por Santa Mónica y Venice Beach hasta llegar a Whole Foods y comprar. Y ahí he desconectado el teléfono y simplemente me he puesto a pasear con las manos en los bolsillos y a pensar. Y he entrado pues en estado de flow, es casi como meditar. Hoy es de los días que el experimento de Nootrópicos todavía tiene más fuerza. No sé si realmente yo me noto con energía. Hoy es día de descanso también, días 2 segundos de ayuno, que todavía el sistema inmunológico pues responde con más agresividad y entonces tienen más energía, más enfoque, es más fácil entrar en estado de flow. Pues esto con los nootrópicos todavía lo potencian más. ¿Cuál ha sido la toma de hoy? Qualia Mind Step 1 a levantarme, luego Brain Octane con el... Brain Octane con el... No, vinagre de manzana, limón, y luego Brain Octane, pues que me parece que ha sido hace un mes. Brain Octane en la infusión, luego Qualia Step 2, 3 cápsulas, Alpha Brain 2 cápsulas y Think Smart. Desde luego que el Alpha Brain junto con Qualia Mind son una combinación que está probando excelente y está funcionando mucho mejor que Qualia Mind Step 2, 3 con el Think Smart y con el Fire Advantage o Brain Octane o el XTT Oil. Pero hoy he hecho una nueva adquisición, que es que he encontrado lo que llaman el mejor nootrópico más completo y más potente que existe, que se llama Mind Lab Pro. Contiene todas las ramas esenciales y todos los pilares bases de lo que un nootrópico puede llegar a alcanzar, a cubrir todas las áreas de un potenciador cognitivo. Bueno, pues lo he pedido, $69 para un mes, y llegará en 8 o 9 días, así que me reengancharé en este, que parece, y por la web y por lo que he visto, tiene toda la pinta para ser uno de los que podrían llegar a ser el nootrópico más completo, porque sí que es cierto que es el más completo de todos. Quizá con ese nootrópico no necesitarás tomar absolutamente nada más relacionado con los nootrópicos. Igualmente, yo simplemente los estoy tomando todos y los estoy probando todos durante 30 días para irme, además de mezclándolos, e ir anotando las impresiones, mezclándolos, cambiándolos, variando la toma durante estos 30 días y probando todas las combinaciones posibles para ver el efecto. Y luego, después de eso, ya decidiré en base a los resultados y con los números o con los propios con el análisis cualitativo y cuantitativo, cuál creo que ha sido el mejor
qué combinación ha sido la más acertada y cuál ha dado mejores resultados. Pero apunta que MindLab Pro puede llegar a ser el definitivo, todo sin probarlo. Así que seguimos con el experimento. A por el día 15. Experimento día 15. Día 15. Estoy en Venice Beach probando el neurohacking con una dosis más fuerte y hoy dispuesto a ni siquiera dormir, con una energía ilimitada y con ganas de más. Esto es el resumen de hoy, así que seguimos. Voy a continuar el día 15, que fue el día de ayer, porque hoy es el día 16 y ambos están juntos porque decidí extender el día hasta hoy, es decir, no he dormido. Me levanté a las 6:30 de la mañana, empecé a trabajar, hice las entrevistas, hice 2 entrevistas para podcast, trabajé trabajé en las conferencias de ultraproductividad, de marketing digital, de innovación disruptiva, de liderazgo, en los talleres de stand-up program, en Inconformistas, escribí los posts, subí vídeos, emails, 5 entrevistas de stand-up program. Hice una de todo, 1 hora y media de bicicleta, media hora de yoga, y me planteé a la 1:30 de la mañana y a las 5:30 de hoy, a las 5:50 de hoy me recogían para irme a Los Cabos, que es donde estoy ahora. Estoy ahora en un barco en el mar de Córtez, bueno, en La Paz. Hemos salido de La Paz y estoy en el mar de Córtez. Es decir, el experimento neurohacking día 15 se ha convertido en el experimento neurohacking día 16. Estamos en el día 16. Día 15, pues con Qualia Mind 1 y 2, con Alpha Brain, con Think Smart y con XCT Oil. Aguantando, sin sueño, sin cansancio, sin estrés, sin ni un síntoma de agotamiento, que me ha llevado hasta las 6 de la mañana, perfecto. A las 4 de la mañana he parado de trabajar, es decir, desde las 6:30, todo el día de actividad, a las 4 he parado de trabajar para hacer mi gran mañana sin dormir. Esa es la primera vez que lo hacía, es decir, empezar todos mis rituales, el ejercicio de respiración de Wim Hof, la técnica priming, la carga-descarga espiritual, la meditación, la ducha de agua fría, enfrentarme al espejo, los mantras, el desayuno, todo hasta las 5:50 que me han recogido, y ahora mismo son como las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde del día 16. Hoy, el día 16, he tenido que apretar un poco porque porque imaginaba que podía estar cansado, imaginaba que podía jugar en mi contra. Entonces, los nootrópicos para hoy han sido: a las 5 de la mañana he tomado una ampolla de un Fair Advantage, o a las 4 de la mañana. Luego, por la mañana, he tomado 4 cápsulas de Qualia Mind Step 1. Luego he tomado un zumo, y con el zumo he tomado 2 de Alpha Brain y 2 de Think Smart. Y luego, a mediodía, cuando ya estaba en Los Cabos comiendo en Los Cabos de San José, he tomado 5 de Qualia Step 2. Esto, no puedo mentir y diré que en el avión de Los Ángeles, en el vuelo de Los Ángeles a Los Cabos, he hecho una cabezada, he pegado una cabezada y luego he pegado otra cabezada en el coche desde Los Cabos a La Paz. Ahora mismo, me encuentro bien, activo, normal, he trabajado, me falta trabajar. Estoy aquí ahora en este barco, que es un viaje que estamos haciendo por trabajo y placer, con 15 personas de diferentes partes del mundo. Y la sensación es de no parar, de tener una energía, de tener enfoque, de tener claridad. No puedo ni voy a decir que no estoy cansado. Ahora mismo estoy cansado, pero he aguantado desde las 6:30 de la mañana del día 15 probablemente hasta las 12 del mediodía del día 16,
perfecto. Esto lo he hecho como prueba de experimento, no para probar que esto no lo voy a hacer otra vez. Pero he aguantado perfecto, trabajando, respondiendo llamadas. Hoy he hecho, cuando me he levantado, de 7 de la mañana a 10, como 4 o 5 reuniones. He preparado trabajos en el avión antes de dormirme, cuando ya no podía más y estaba escribiendo los emails y se me cerraban los ojos. Ya he dicho, se acabó. He vuelto, enfoque, claridad, energía. Funciona. Bueno, yo estoy viendo que te ayuda a empujar más. Te ayuda a empujar más a nivel de enfoque, a nivel de claridad mental, a nivel de toma de decisiones, a nivel de acción-reacción, a nivel de creatividad. Te ayuda a empujar más, empujas más y te notas mucha energía mental, que es algo que a lo mejor a veces no notamos. Notamos nuestra energía, nos notamos activos, pero no notamos que esto va a 100.000 por hora, pero controlado, no descontrolado, que no sabes dónde estás, te vienen las cosas y no sabes absorberlas. Es como un estado de gracia, es un estado de enfoque, flow, controlado y consciente. Y esas son las sensaciones del día 15 y 16 del experimento neurohacking /brain hacking, cómo potenciar tu parte mental y propulsar la actividad cerebral a través de los nootrópicos o potenciadores cognitivos. Seguimos, todavía nos quedan unos cuantos días para llegar al 31. Día 16 y 17 de experimento aquí en el mar de Cortez, ahora mismo a punto de irnos a bucear, y ha sido 2 días, voy a hablar del 16 y el 17, que fue el viernes y hoy sábado, días tranquilos porque estoy aquí sin conexión. He decidido tomar los días libres y la única toma que he hecho de nootrópicos ha sido más suave, que han sido 2 cápsulas de Think Smart ayer y 2 cápsulas hoy. Resultados, tranquilo, nada que remarcar, nada que me haya impedido dormir, sino todo lo contrario. He utilizado, por ejemplo, Unfair Advantage, sí, tanto antes de ayer, la noche del jueves al viernes, como la noche del viernes al sábado, hoy, Unfair Advantage, y me ha ayudado a dormir a pierna suelta total. Así que tampoco he tenido muchos otros inputs que agregar, porque tampoco he ejercitado nada mi parte mental. En meditación he meditado 3 veces cada día durante 40 minutos y he estado mucho más centrado y enfocado. Imagino que eso también se debe al efecto de todos estos días de nootrópicos, y he parado con Qualia Mind y con Alpha Brain porque quiero aprovechar estos 2 días de poca actividad mental y de trabajo, bueno, hasta mañana, incluso el domingo, para retomar la dosis y ver el impacto, si es mayor o menor que cuando la tomaba. Así que este es mi resumen de día 16 y 17 del experimento de los nootrópicos, bajando la dosis para luego aumentarla y ver el incremento y notar las diferencias y poder hacer los contrastes entre cuando he estado más calmado con menos dosis y con más dosis o más toma en los días posteriores y que implican actividad mental, llamémosle trabajo, tomar decisiones, estar enfocado, producir. Sí, debo decir que hoy he estado trabajando como alrededor de 1 hora y he podido estar centrado en producir una nueva idea de negocio que vamos a poner en práctica o que queremos llevar a la realidad en el próximo 2019, realizar el plan de promoción y de marketing para el nuevo libro que publicamos, que es Marketing Digital para Dummies. Y It's working? yeah, well, I'm recording the video for sending it later. But you don't have service, right? No. Y como me preguntaban, no hay conexión aquí para estar conectados a internet, obviamente. Entonces estoy grabando estos vídeos para luego formarlos en un gran vídeo. Y me están preguntando, ¿hay señal? ¿Tiene señal? No hay señal. Pues esos son los avances hasta el día de hoy.
Ya te digo, ya os digo, o te digo, he estado haciendo el plan de marketing y de comunicación para el nuevo libro que lanzamos ahora en noviembre, Marketing Digital para Dummies, y escribiendo post, y te notas más fluido que cuando no estabas haciendo el experimento. Eso no tenía la menor duda, y creo que aunque haya parado estos 2 días, porque en realidad fue ayer y hoy, porque el jueves fue toma casi doble por no haber dormido el día anterior, cosa que no noté con los nootrópicos, y es algo peligroso porque puede llevarte a engancharte a no dormir y a tirarte jornadas de 20-25 horas de trabajo, lo cual absolutamente no os recomiendo, pero lo hice una vez para probar cómo me sentía, y probablemente cuando esté a punto de acabar el experimento lo vuelva a hacer, y al mismo tiempo haré jornadas más cortas de 2 o 3 horas al día de trabajo para ver cuánto soy capaz de producir, porque está claro que en 18, 16, 15, 13 horas puedes producir mucho, pero ¿qué pasa en 2 o 3 horas? Eso también serán unas cosas de las que esté probando en estos próximos días. Así que este es mi resumen del día 16 y día 17 del experimento Brain Hacking o Neurohacking, utilizando potenciadores cognitivos para potenciar mi estado mental, una de las 4 dimensiones del alto rendimiento. Seguimos con la crónica y seguimos con los días, y hoy seguimos bailando con el momento. Experimento, bueno, día 19 y 20. Voy a resumir los 2 días en uno. O bueno, no, primero voy a resumir el día 19 porque el día 20 todavía está en transcurso. El día 19 fue ayer domingo del Mar de Cortez a La Paz a Los Cabos. Y la toma diaria solo consistió en un producto, en Think Smart, 2 cápsulas, y luego un Fair Advantage antes de dormir, que lo estoy probando como escuché en unas recomendaciones a Dave Asprey, que es el fundador de Bulletproof, que es el creador del producto, que era mejor para descansar y regenerar la mitocondria. Bueno, lo estoy probando y la verdad que duermo más relajado, más tiempo, y me levanto antes, durmiendo menos y menos cansado. Eso es lo que estoy probando en estos 5 días. En el día de ayer pues fue suave porque empecé a reactivar el trabajo, y sí que es verdad que los 2 días anteriores he desconectado totalmente, entonces tomé igual Think Smart y Fair Advantage, pero me daba cuenta que al mismo tiempo que reactivaba el día y reactivaba el trabajo, reactivaba mi enfoque, reactivaba mi actividad cerebral, mi capacidad de reacción, mi resolución a la hora de toma de decisiones. Se activaban como una serie de parámetros que parecía que estaban descansando y que cuando tocaba rendir, rendían. Eso es lo que me di cuenta ayer en el día 19. El día del 20 de hoy, que ya he vuelto a una toma normal, te lo cuento en la próxima toma, que será por la noche. Ahora estoy viajando hacia el aeropuerto de Los Cabos, y la crónica del día 20 o te la cuento esta noche o mañana, esta noche cuando llegue a Santa Mónica, o mañana. Seguimos con el experimento. Día 21. Hoy he decidido parar y no mezclar tantos nootrópicos. Si bien la mezcla estaba resultando y estaba funcionando, aunque eso puede que no lo sepa, porque no sé cómo funcionaba cuando tomaba un nootrópico u otro. Entonces voy a pasar a esta fase del experimento, a testear con un solo nootrópico. Hoy he experimentado con Qualia Mind, Think Smart, que es más suave, y luego con Fair Advantage, porque hoy era el segundo día de ayuno que hago cada semana. Así que en esta ocasión voy a realizarlo, a partir de mañana tomaré Qualia Mind solo durante 4 días, nada más. Luego al siguiente 4 de Think Smart todos los días, y luego al siguiente 4 de Alpha Brain todos los días. Y luego 4 más de Unfair Advantage y XCT Oil, el aceite XCT, que igualmente es algo que tomo por la noche porque me está ayudando a dormir muy bien y con grandes resultados. Esa es la nueva fase en la que entro a partir de mañana. Hoy he tomado Qualia Mind Step 1 y 2, Think Smart, y luego 2 ampollas de Unfair Advantage, y ahora para dormir la segunda,
una, ahora para dormir la segunda, y XCT Oil para XCT Oil, XCT Oil, ¿vale? Aceite. Y bueno, mucha energía, enfoque, si bien en ráfagas más cortas, no he tenido tanta claridad mental, pero el proceso de toma de decisiones ha ido muy rápido. En general, noto como en estos 21 días un nivel de actividad, de enfoque, de rendimiento mental y cerebral mucho mayor. Sigo con esa línea, a veces más, a veces menos, pero ese es el pico. Entonces voy a hacer esto y quizá entre 4 y 4 días de 2 días de descanso, por lo cual quizá alargo el experimento un par de semanas más, que creo que va a merecer la pena. Seguimos, acaba este día 21. Día 22. Hoy toma 100% solo de Qualia Mind. Y me he sentido muy enfocado. Me he sentido casi igual que cuando hago la mezcla de todos los... De cuando mezclaba Alpha Brain, Think Smart, Qualia Mind, XCT Oil, ¿cuál es el otro? Bueno, Unfair Advantage y el otro Oil. Ahora no recuerdo el nombre. Creo que no es necesaria tanta mezcla, o al menos no mezcla entre todos estos nootrópicos. Me he levantado a las 7 de la mañana, o 7 y media de la mañana, he hecho la gran mañana, he meditado, he hecho el ejercicio de respiración de Wim Hof, el priming, journaling, y he empezado a trabajar como a las 9 menos cuarto. Y he parado de trabajar a las... O sea, ayer hice 2 días de ayuno y hoy tenía que haber desayunado, y bueno, sí, he tomado el batido de proteína vegana con probiótico, encinas, etc. Pero no he comido nada hasta las 8 de la tarde, o 9 de la tarde, después de salir forzarme a mí mismo a las 7 de la tarde a salir a correr unos 10 kilómetros y hacer un poco de yoga, porque de nuevo estaba desde las 7 desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 10, no, hasta las 8, 7, sin parar. Ahora, he preparado 3 propuestas para blockchain y ICOs. He desarrollado 2 planes de advisor. He preparado la clase de super hábitos de stand-up program. He preparado, he escrito el post, he subido los vídeos. He trabajado en los Cornerstone Articles, páginas de mi blog. He dado feedback sobre las 2 webs que estamos trabajando en proyectos personales míos. Feedback sobre el libro. 4 reuniones y una infinidad de cosas más. Y responder a todos los emails de toda la bandeja. Es decir, reventando la ultraproductividad, pero claro, trabajando también un montón. Pero mírame, con una energía, y ahora mismo son las 1:11 de la mañana. Y voy a dormir perfecto porque duermo genial, no tengo insomnio, no me cuesta, pero estoy súper activo, listo para cualquier cosa. No sé si es efecto placebo o no, pero estos son los resultados del efecto de neurohacking, del experimento neurohacking. Seguimos, vamos a por el día 23. Bueno, primero a dormir. Espero poder grabar el día 24 del experimento de neurohacking y que se escuche bien. Estoy en Las Vegas, ahora mismo en el Wynn Las Vegas, día con misma toma de Qualia Mind, Step 1, 4 cápsulas, y Step 2, otras 4 cápsulas, con la diferencia de que esta noche he dormido alrededor de unas 3 horas, me he levantado y he volado para Las Vegas. Y me he encontrado todo el día con mucha energía, excepto a la hora de la comida, que he comido, he tomado una siesta y como nuevo. Y ahora estoy por la noche, he trabajado, he completado todo el viernes de todas las tareas. Hoy he tenido mucho más tiempo libre, he aprovechado mucho más que estaba aquí, que he madrugado mucho más, porque claro, me acosté como a la 1:30 y me levantaba alrededor de las
¿qué hora? ¿4 de la mañana? No, alrededor de las 5 de la mañana. A partir de ahí pues he empezado a trabajar, he pillado el avión de Los Ángeles a Las Vegas, he tratado de optimizar mi tiempo lo máximo posible para tener máximo tiempo libre y así ha sido. Ahora las sensaciones, enfoque, rapidez mental, agudeza, nada que añadir respecto al día pasado. Así que este es el día 24, las sensaciones del experimento Brain Hacking con potenciadores cognitivos parranotrópicos. Bueno, pues voy a hacer un resumen de los días 25, 26, 27 y 28 del experimento neurohacking, el experimento en el que estamos, porque estos días se me ha desmadrado la cosa. El día 24 fue en Las Vegas, justo la noche antes de mi cumpleaños. El día 6, el día de mi cumpleaños, descansé absolutamente, no tomé ningún nootrópico, ningún potenciador cognitivo, y los efectos que esto tuvo en mí fueron normales. Me sentí casi igual como cuando los tomaba, quizá porque la dosis y la toma todavía seguía en mi cuerpo, en mi mente. Bueno, realmente en el cuerpo y en la mente, ¿no? El día 7 de octubre, que correspondería en realidad al día 26, tomé Qualia Mind y tomé 3 de Step 1 y 4 de Step 2, tomé Unfair Advantage, y fue el día de resaca porque el día 6 de mi cumpleaños arrasé. Fue un día glorioso, épico y imborrable. Y me ayudó a aguantar la resaca. No estaba tan decaído porque tomé mucho alcohol, y el alcohol es un gran depresor, como yo lo veo, y sobre todo, tequila, bebí mucho alcohol y estaba con una resaca porque hacía muchísimo tiempo que no bebía tanto, y que no bebía realmente, porque ni siquiera en Burning Man bebí unas cuantas cervezas y unos chupitos de tequila y poco más. Entonces me ayudó a aguantar la resaca, tuve energía, tuve fuerza. Sí que es verdad que no tenía tanto foco, no estaba tan activo, no tenía tantos reflejos, no tanta claridad mental, pero me ayudó mucho más de lo que en ocasiones había notado cuando estaba de resaca. El día que corresponde al día 27, que es el día 8, sí que noté más bajón, porque también cambié de dosis, cambié de toma. Ahora, en lugar de estar con Qualia Mind, he pasado a 2 cápsulas de Alpha Brain y 2 cápsulas de Think Smart, y sigo con el XCT Oil para dormir y un Fair Advantage para dormir, que me ayudan a dormir fenomenalmente. Esto es de momento lo más relevante que estoy encontrando del experimento de Brain Hacking, de los potenciadores cognitivos, que con el Unfair Advantage y con el XCT Oil o Brain Octane estoy descansando mucho mejor. Hoy precisamente, que es el día 27 fue el día 8, que fue ayer, viajé desde Los Ángeles a Londres y ya fue el día 9. Aguanté mejor, me vi muy enfocado, estaba tan enfocado y me vi tan decidido y con tanta energía y con tantas ganas de trabajar, que estuve trabajando durante todo el viaje, las casi 9 horas, y no dormí en absoluto. Claro, algo que luego he pagado hoy, que es el día 28, el día 9 de octubre, el día 28 de experimento, algo que he pagado hoy cuando he hecho Londres he dado una conferencia, que he estado centrado en estado de flow. No había dado todavía una conferencia con los nootrópicos, pero me sentí como, en todo momento conectado, porque uno de mis momentos de gracia, momentos de flow, son en mis conferencias. Entonces me sentí realmente conectado, todo en estado de flow, sin presentación, en inglés, con mi acento rústico, y en todo momento enganchando conceptos y sacando recursos, y en estado de alerta, y
bueno, al final me han tenido que cortar porque se había pasado el tiempo y ni siquiera me había dado cuenta de que había pasado el tiempo y había cubierto toda la charla en la conferencia sobre marketing y transformación digital para un grupo de empresas privadas y innovación disruptiva. De ahí he pillado el avión para llegar aquí a Madrid, y es verdad que en el avión ya he caído rendido, porque además lo que sucede cuando entras en estado de flow es que te chupa mucha energía. Y hoy, que es el día, hoy es el día 28, he tomado también 2 cápsulas de Alpha Brain, 2 cápsulas de Think Smart, una cápsula de Unfair Advantage, y luego tomaré otra para dormir, y tomaré otra también para cuando vaya a dormir, que llegue a Granada. Ahora mismo estoy en Madrid y de ahí salto a Granada. Entonces los efectos de estos días han sido... Es que con el cansancio, luego sumando toda el tute que llevo, la resaca, el no haber parado de un sitio a otro, de haber estado saltando de ciudad en ciudad, pues bueno, pues parece que no, pero te merma. Pero me noto bien, me noto con energía. Es verdad que hoy en el avión he tenido que dormir, y los efectos que noto de este cambio de Qualemine a Alpha Brain y Think Smart es que la reacción es que ahora tengo como un boost de energía extra. Por eso ahora ya no estoy mezclando Qualemine, Alpha Brain y Think Smart, estoy separando. Quizá alargue más el experimento para saber cuáles son los efectos de cada uno por separado y cuál me sienta mejor. MindLab Pro, que es mi nuevo nutrópico, que parece el más completo, ha llegado a Estados Unidos y yo no he podido cogerlo. Así que espero que me lo manden, y cuando me lo manden continuaré con la otra parte. Igualmente continuamos con el experimento. Probablemente lo alargue más de 31 días, así pruebo todos los nutrópicos también por separado. Primero los he probado todos juntos y ahora por separado. Igualmente entro en estado de flow más rápido, mayor capacidad de toma de decisión, enfoque, incluso cuando estás menudo trueno, ¿verdad? Incluso cuando estás cansado. Lo que noto con los nutrópicos es que cuando estás cansado, cuando no duermes, yo nunca, hacía muchos años que no dormía durante una noche trabajando, y con los nutrópicos he hecho 3 y una volando y viniendo de resaca y aguantando, y mira, aquí estoy, hoy es día 9 y me levanté el día 8, porque el 7 llegaba de Las Vegas de resaca, me levanté el día 8 y desde entonces no he parado, y hoy es final del día 9. Esta es un poco la crónica de estos días del experimento neurohacking. Así que seguimos. Día 29. Hoy estoy aquí ya en Barcelona, donde se va a celebrar Stand Up Program dentro de 4 horas, a las 7 de la mañana, son las 3. Y bueno, me noto con energía, ¿no? Me levanté he dormido como 9 horas, he dado la conferencia en Granada. Lo más relevante del día 29 del experimento de nootrópicos ha sido el estado de flow prolongado e intenso que me ha producido la conferencia, aunque hoy, si bien no he tenido una gran toma de nootrópicos, sino porque han sido solo 2 ampollas de Unfair Advantage, de Bulletproof, porque el resto de nootrópicos se han quedado en la caja, en la bicicleta, que se quedó en Los Ángeles, y hoy la mandan a Londres, y de Londres la mandan a Barcelona, y por suerte esperemos a casa de Víctor. Así que espero que mañana pueda hacer otra toma. Hoy lo más relevante ha sido entrar dentro de mi estado de flow habitual, que es escribiendo, dando conferencias o charlas o talleres, o exponiendo, presentando, o eso, y ya está. Y ha sido mucho más prolongado y con mucho más o sea, he desconectado del mundo, no sabía ni dónde estaba, solo que cuando me han dicho, oye Isra, la hora, habían pasado 2 horas y yo no me había enterado. El resto ha sido normal, nada más que señalar. Seguimos para bingo, en el experimento potenciadores cognitivos. Y día 34. Día 34, después de haber descansado durante 3 días sin remedio, porque el día 31, 32 y 33, que fue el 12, 13 y 14 de octubre, al tener los nootrópicos en la bicicleta que traje desde
desde Estados Unidos y la bicicleta haberse quedado en el aeropuerto de Los Ángeles y haberla llevado directamente a Barcelona, que cuando la llevaran a Barcelona fuera viernes por la tarde y fuera en casa de mi amigo y la recibiera el portero y la guardara en el cuarto y que no tuviéramos llaves, me quedé sin nootrópicos durante los días que casi los necesitaba mucho. Aunque bueno, lo pasé como había pasado estos 36 años sin ellos. El viernes, sábado y domingo de Standard Program. El jueves, día 30, que fue el 11 de octubre, aquí tengo las sensaciones y voy a mencionarlas en el cuadro cualitativo que tengo porque no las recuerdo. En impresiones y sensaciones, actividad y buena mentalidad para haber dormido 3 horas, porque dormí ese día 3 horas, como has visto en el vídeo, en el fragmento del día 29. ¿Mayor capacidad de enfoque y concentración? Sí, aunque normal, no mucha pero notable. ¿Obtener más energía y actividad cerebral? Sí. ¿Subir el nivel de la claridad mental? Sí. ¿Llegar más lejos en las áreas de creatividad e imaginación? No. ¿Acelerar el proceso de resolución de toma de decisiones? Sí. ¿Aumentar la capacidad de acción y reacción? Sí. ¿Conseguir estado de flow más frecuente y sostenido en el tiempo? Bueno, estado más prolongado y pronunciado debido a las exposiciones que hacía en Stand Up Program, la cual potenciaba mi estado de enfoque y de fluir. ¿Descubrir nuevos hacks para ultraproductividad? No. ¿Mejorar el rendimiento físico? No. ¿Y comprobar si todo esto induce a mejores estados de ánimo? No. Conclusión, estaba alineado, pero cansado en ciertos momentos del día. Y extra, pues que costaba ponerme al día con el cansancio. Y hoy, día 34, pues he tomado... Bueno, ese día lo único que tenía conmigo eran un Fair Advantage y tomé 2 ampollas. Hoy, día 34, he seguido con la segunda variación, la toma de 2 cápsulas de Alpha Brain y 2 de Think Smart en el desayuno. Y ahora que voy a dormir, voy a tomar una cápsula de Fair Advantage, que me quedan 2 del paquete que compré, que creo que vienen unas 50. Las sensaciones es que hoy he estado cansado. Hoy es el día que tomando nootrópicos más me ha costado. Cansado, no muy enfocado. Me costaba pensar, reaccionar, trabajar, continuar. Toda esa energía o ese control o ese descontrol controlado que tenía con los nootrópicos, hoy no lo he notado. Quizá ha sido por los 3 días de desconexión previa que han hecho que el efecto y el ritmo bajara, y hoy no lo he pillado en absoluto. Así que estas son las sensaciones de día de hoy. Seguimos con el experimento. Día 35 y día 36. Días de ayuno. Ayer semi-ayuno y hoy ayuno absoluto. Días sin seguir... el día de ayer fue mucho más suave. Igual que el anterior, el día 34, porque me he dado cuenta que Alpha Brain, es lo que estoy sintiendo cuando he dejado de mezclarlo con Qualia Mind, con Brain Octane, con Fair Advantage. Alpha Brain y Think Smart, que son los que he tomado, son nootrópicos mucho menos intensos y no tan, potentes. Eso sí, ayer tomé 2 de Qualia Mind y 2 de Think Smart y apenas noté nada. Y hoy he tomado 3 de Alpha Brain, 2 de Alpha Brain y 2 de Think Smart, y hoy he aumentado la dosis, 3 de Think Smart y 3 de Alpha Brain. Y he notado mucha más actividad cerebral, mental o energía mental, llamémoslo de esa manera. El enfoque muy distraído. Mucho más consciente, he notado más percepción y he notado también más actividad y sobre todo más energía para aguantar y estar despierto y estar alerta. También toma de decisiones más rápida y mayor acción-reacción. Eso es lo que me he dado cuenta. Ahora voy a seguir utilizando Think Smart y Alpha Brain hasta final de semana, y luego pasaré a Qualia Mind, que será la última etapa del experimento, solo y para volver a contrastar los resultados. Seguimos.
día 37. Hoy toma de Alpha Brain 3 cápsulas y muy tarde, a las 5 de la tarde. ¿Qué he notado hoy? Básicamente no mucho, apenas nada. Sí más capacidad de estos días, desde que estoy tomando Alpha Brain, noto más capacidad reflexiva, más capacidad de análisis. No una burrada, pero no noto esa energía y esa actividad mental y cerebral que notaba con Qualia Mind o la mezcla de las tres. Quizá es demasiado potente o muy potente. Todo dependerá de cuando tome solo Qualia Mind. Hoy solo he tomado Alpha Brain y no he notado todo eso que he tomado. A lo mejor también ha sido todo eso que notaba con en estos 30 y pico días. A lo mejor es porque lo he tomado demasiado tarde o a lo mejor es porque solo he tomado Alpha Brain o porque ya los efectos no son tan pronunciados. Veamos, seguimos. Día 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del experimento potenciadores cognitivos / nootrópicos. Estoy en Valencia. El día 19 fue mi viaje a Ámsterdam, donde pasé 3 días y he desconectado sin toma. El día 19, que fue viernes, hice toma de Alpha Brain y descansé sábado, domingo, lunes y martes. Hoy es día miércoles y he empezado he reanudado la toma de nuevo para darme un margen, porque sentía que con el Alpha Brain y con Think Smart había también, a lo mejor porque era estos nootrópicos, había bajado el impacto y la potencia de los nootrópicos y no sentía nada. No sentía poco comparado con cuando tomaba Qualia Mind, cuando tomaba Ecstasy Oil, Brain Octane, Unfair Advantage y también Alpha Brain y Think Smart. Entonces quise descansar 4 días para ver qué tal el efecto a la vuelta, y en la vuelta, que ha sido hoy, miércoles, he empezado con Qualia Mind. Qualia Mind Step 1 y 2. He empezado con 2 cápsulas de Step 1 al levantarme en ayunas, lo cual sigo hoy en ayunas porque estoy haciendo 2 días de ayuno, mis 2 días de ayuno semanales, y luego esto ha sido sobre las 9 y luego sobre las 10:30 he tomado 3 cápsulas de Qualia Mind Step 2. El día ha sido como esperaba, un torrente de energía y de actividad mental enfocado, con toma de decisiones en estado de flow. Incluso mi compañero Joseph, que estamos ahora en Valencia, en IM Business School, me ha dado un feedback de estar súper enchufado y súper enganchado en el curso de hoy, en Inconformistas, que ha durado desde las 8:30 de la mañana hasta ahora, que son las 8:30 de la tarde, y he seguido dando el curso hasta media tarde, hasta las 3:30. Ahora está Salva en una sesión de coaching, y yo he seguido trabajando hasta ahora mismo sin parar, con una energía que era la que recordaba cuando estaba en Santa Mónica en los primeros días de experimento. Los días de descanso creo que son necesarios, y estoy estirando el experimento. En lugar de 31 días llevamos por 43 para probar las diferentes combinaciones y poder hacer un análisis y unas conclusiones de experimento mucho más ricas en cuanto a contenidos por el testeo que estoy realizando. Así que este ha sido el compendio de todos estos días, y seguimos a por los próximos días de experimento. Día 45, día 46 y día 47 resumidos del experimento neurohacking / brain hacking, utilizando potenciadores cognitivos y nootrópicos, o lo que es lo mismo, nootrópicos, para mejorar mi enfoque, mi claridad mental, mi toma de decisiones. Estos 3 días los he agrupado en uno solo, primero porque quería ver cómo Qualia Mind cambiaba, y después de estar tomándolo 3 días, al haber tomado Alpha Brain y Think Smart, y haber dejado por completo el uso de nootrópicos o el uso de Qualia Mind, quería ver el efecto que podía surgir, o el efecto que podía tener Qualia Mind después de dejarlo y volver otra vez. Y en efecto no me engañaba. Qualia Mind
es el nootrópico más potente y más efectivo que he probado. Estos días han ido desde mayor conciencia y mayor capacidad de reflexión a mejor enfoque, más agilidad y mejor trabajo y mejores resultados, tanto a nivel de productividad, tanto a nivel de creatividad, como incluso de tomar decisiones complicadas en 3 momentos complicados en un mismo día, donde tuve que lidiar con 4 problemas profesionales y personales, en los que en otras ocasiones hubiera perdido los nervios o me hubiera precipitado o hubiera sido impaciente, y en esto he actuado justamente de forma contraria y muy positiva. No es solo el nootrópico, evidentemente es el trabajo en conciencia, en vigilarse a uno mismo y llevar una vida examinada, pero el mayor efecto tiene que ver con la capacidad de enfocarte, no perderte, no distraerte y no dejarte llevar demasiado por las emociones en estos aspectos, y estar continuamente muy en el sitio a la hora de tomar esa decisión y a la hora de reaccionar, o a la hora de trabajar de forma que a lo mejor no actúas de otra forma o no lo sientes de otra forma. Entonces, en esa cuestión, solo en estos 3 días ya he ganado de sobra. Luego, por otra parte, la forma de llevar esto del trabajo estos días en ningún momento me ha superado, mientras en los otros días me ha sido muy complicado. Alpha Brain lo veo muy flojo, y Think Smart comparado con Qualia Mind. Qualia Mind, sobre todo la versión Step 1 y Step 2, que es una versión que ahora no producen, porque ahora producen Qualia Mind o Qualia Focus. Si se puede y podéis conseguir la versión Step 1 y 2, que son 2 botes diferentes, que es la que yo estoy tomando, es la que yo puedo recomendar y es sobre la que yo hablo. El efecto de estos 3 días ha ido creciendo. En ocasiones ha sido trabajo más reflexivo, en ocasiones ha sido trabajo más consciente, en ocasiones he tenido que tirar un poco de toda la energía que iba produciendo a momentos que iba arrancando y que iba necesitando para el trabajo. En ningún momento superado, centrado, enfocado, continuamente tomando decisiones. La memoria lo notaba en el trabajo, lo notaba a la hora de conceptualizar, a la hora de desarrollar proyectos, de las tareas. Ni siquiera he tenido que seguir las tareas ninguno de los días en los que he estado trabajando. He ido directo uno tras de otro, 0 distracciones, 0 desviaciones de todo lo que tenía que hacer, y bueno, pues vuelvo a las mismas sensaciones con las que empecé el experimento cuando empecé con Qualia Mind y todos los demás compuestos. ¿Necesitarías tomar ahora Qualia Mind, Alpha Brain, Think Smart, XCT Oil y Brain Octane para conseguir estos efectos? Yo creo que no. Creo que el Qualia Mind, además de que encima está garantizado, está testeado, no científicamente, ojo, y es natural, creo que te da unas garantías de potenciación cognitiva mucho más altas que ninguna otra, que es lo que hablábamos con gente que me ha ido pidiendo, oye, ¿qué recomendación puedes hacer? Bueno, pues las recomendaciones que yo puedo hacer ahora es Qualia Mind en estos 47 días, y mañana el día 48 y acabó el experimento. Es cierto que estoy esperando otro nootrópico que se llama Mind Pro, que es el nootrópico que cubre todos los pilares de potenciación cognitiva del cerebro, que van desde la toma de decisiones, desde la claridad mental, desde el enfoque, desde la memoria, desde la reparación celular, desde la mejora de los neurotransmisores y todos los demás campos que cubre un nootrópico que puede potenciar tu estado mental y tu energía, tu actividad cerebral, llamémoslo así. Pero como sé que va a tardar un poco, lo voy a sacar del experimento y luego ya lo probaré a ver cuáles son sus efectos. Estas han sido la crónica de estos 3 días, los ya últimos del experimento neurohacking. Día 45, día 46 y día 47. Y el viaje continúa. Día 48, último día del experimento neurohacking. Último día con Qualia Mind, último día de nootrópicos. Eso no quiere decir que sea el último día. Mañana probablemente, bueno,
hoy probablemente vuelva a tomar nootrópicos. Ahora mismo estoy en Granada, dirección a Madrid, y de Madrid dirección a Bogotá. Así que, como he aprendido tomando los potenciadores cognitivos, hay que tomarlo cuando lo necesitas, cuando es un día importante en el que necesitas sacar ese extra, y quizá hoy es ese día, así que voy a hacer otro día más, pero ya no lo voy a incluir dentro del experimento. Las sensaciones van ligadas a lo que he podido destacar en estos últimos días. Qualia Mind, sin duda alguna, es el nootrópico más efectivo. Ahora estoy esperando que venga MindLab Pro para probarlo y ver cuáles son sus efectos, y probablemente haga una extensión del experimento. Estos han sido 48 días que se dicen pronto, pero han sido largos, probando con Alpha Brain, probando con Think Smart, probando con Brain Octane, probando con Fair Advantage, probando con XCT Oil, probando con Qualia Mind, y destacando de todos ellos Qualia Mind, sin duda alguna, por su efecto, además de estar hecho con componentes naturales y de producirme buenas sensaciones. No he visto nada negativo, no he visto nada que pueda decir como efecto contrario, sí mucho el efecto placebo, y Alpha Brain y Think Smart, que no han sido excepcionalmente los que más o mejor han funcionado. Así que bueno, termino el experimento y posiblemente mañana haga las reflexiones finales y os cuento. Han pasado 3 semanas. 3 semanas desde que acabé el experimento, 48 días de nootrópicos, de potenciación cognitiva, el experimento neurohacking. Estas son mis reflexiones finales después de haber acabado el experimento. Ahora mismo, en mi casa, acabando el artículo y el vídeo que mañana publico. No he seguido en todas el vídeo, en algunas partes han habido días que me los he comido, que no aparecen, y hago un resumen, y hay días que no aparecen. El artículo es muy descriptivo, está escrito en varios bloques. El primer bloque es el cuadro de mando cuantitativo y cualitativo que hice en un Excel. El segundo es un cuadro de mando mucho más específico, y no llamaría un cuadro de mando, sino como un análisis más detallado de todas las impresiones, midiendo diferentes indicadores día por día también, de forma mucho más numérica, pero también con impresiones, conclusiones, extras, midiendo el enfoque, midiendo la capacidad de reacción, midiendo la memoria, midiendo la fluidez, la creatividad, la capacidad de crear más ultraproductividad. Y el último bloque es el vídeo, y al final del todo conclusiones finales bien detalladas y bien descritas lo máximo que he podido. El artículo es alrededor de unas 3.600 palabras. Al final me quedo con que 2 semanas después o 3 semanas después, 0 efectos negativos. Hoy he tomado, por ejemplo, Alpha Brain porque he dormido pocas horas y he tomado el día relativamente bien. Eso sí, necesitas 3 cápsulas de Alpha Brain y no 2 para sentir algo, porque comparado con Qualia Mind no tiene rival. Qualia Mind, de todos los nootrópicos, ha sido el más potente que he probado. Ahora, sin embargo, acaba de llegar a mis manos esto que veis aquí. MindLab Pro, el nootrópico que cubre las 6 ramas los 6 caminos cognitivos de los nootrópicos, los cuales son actividad dinámica mental, enfoque, memoria, claridad, concentración, capacidad de reacción y estado de fluidez.
Es un nutrópico de OptiNutra. Están haciendo un montón de marketing sobre el nutrópico. No lo he probado. Lo que me gusta de este nutrópico es que tiene una investigación científica detrás del nutrópico bastante exhaustiva. Y parece que tiene una pinta tremenda. Tiene una pinta tremenda. Cuando lo vi dije, qué pena que no he llegado antes. Pero bueno, ya solo cubriendo el enfoque, la memoria y la claridad mental, ya me parece la bomba, ¿no? ¿Lo voy a probar ya mismo? No, tampoco tengo prisa. No. O sea, nunca he necesitado nutrópicos, ni creo que los necesite. Creo que son una ayuda cuando te hace falta un día, cuando te hace falta ese boost o ese power que te falta algún día, que no has llegado a dormir las horas suficientes, estás más cansado de lo común, trabajas más de la media y por lo tanto puedes notarlo más, no has tenido un día excepcional, vienes de varios días de estrés, no sé, ese tipo de cosas. Algo que a mí no me pasa muy a menudo, pero pasa, como todo el mundo, soy un ser humano. Creo que puede ser un buen... No lo sé, no puedo deciros, wow, no lo he probado y no puedo hablaros de algo que no he probado. En mi chispazo, que es mi chispazo es la newsletter que escribo mensualmente con mis mejores recomendaciones, con mis mejores consejos, con mis mejores descubrimientos, con los mayores fallos que he cometido durante el mes, con los mayores aprendizajes, con las mayores soluciones, con mi cita favorita, con la agenda del mes, con los eventos favoritos a los que recomendar, con la solución y el truco del mes, con el superhábito del mes, con la habilidad del núcleo del mes, con la reflexión del mes y con cosas muy, muy, muy puntuales y que solo está para las personas que están suscritas al chispazo mensual, recomendaba o decía que lo había descubierto, no que lo había probado. Pero en breve lo probaré. Cierro el experimento de los nutrópicos con esta nueva adición y diciendo que ha sido un experimento que ha merecido la pena. He aprendido mucho en el camino. ¿Qué he aprendido? A conocerme más, a descubrir que puedo estar en estado de flow más constante, a mantener ese estado de flow. Y esto es lo que me gusta de, por ejemplo, cuando acabé el experimento de las 40 días de microdosis del LSD y ahora que acababa el experimento de 48 días de neurohacking, me he dado cuenta de que el estado permanece. Muchas de las facultades, muchos de los avances no se desvanecen y evaporizan por arte de magia solo cuando dejas de tomar los nootrópicos. Y eso sucede porque no son sustancias químicas. El LSD puede ser bastante químico, pero los nootrópicos que yo he tomado me he asegurado que no eran realmente químicos o dañinos están casi todos hechos están hechos por materias primas, por elementos naturales. Entonces, creo que eso, con una buena alimentación, un buen descanso, unas buenas prácticas contemplativas o meditativas, espirituales, un buen enriquecimiento emocional, un buen trabajo físico, un buen trabajo intelectual, hace que el alto rendimiento realmente se expanda y no necesites de algo que sea una adicción para ser mejor o llegar a más. Y esto es lo que creo que todos nos deberíamos quedar para ir mejorando día a día en todas las facetas, ayudándonos de estos pequeños hacks que no sirven como un sustitutivo, sino como un pequeño turbo, un complemento para seguir andando en el camino. Y andando en el camino es como me quedo yo, porque es hora de finalizar este experimento y es hora de finalizar mi día, y es porque mañana empieza mi gira de presentación del nuevo libro Marketing Digital para Dummies. Y acaba este vídeo y acaba este experimento. Si tienes alguna duda, primero decir que yo no soy un experto, ni soy un profesional, ni soy un científico, ni soy nadie para recomendar, para decir qué hay que hacer, soy alguien que durante 48 días ha probado esto y ha explicado los resultados. Puede estar bien, puede estar mal, lo entiendo, lo comprendo.
Podré engañarme, podré no haberlo dicho correctamente, también lo entiendo. Simplemente comparto lo que sé de lo que he aprendido y de lo que he vivido basado en mi experiencia. No soy nadie para recomendar, para recetar, para ayudar, no soy un coach, ni mucho menos. Así que esta es mi experiencia y espero que os ayude. Si tenéis alguna pregunta que yo pueda responder, la responderé, y si no la puedo responder, lo diré sincera y llanamente: no tengo ni idea. Pregunta a un especialista, a un profesional, a alguien que se dedica a esto. Y tampoco me ha promocionado ninguna marca, así que tampoco he hecho ninguna publicidad encubierta de nadie, porque paso de publicidad encubierta, paso de sponsorships y paso de todas estas cosas porque a día de hoy no lo necesito. Y esto me permite estar más puro y darte una comunicación o darte una opinión menos sesgada de que si alguien me estuviera sponsorizando para algo así. ¿Lo haría en un futuro? Lo dudo, no lo he hecho ahora en todos estos años en mi blog con todas las ofertas suculentas que han llegado. Dudo que lo haga hasta ahora, pero nunca se sabe. A ver, si alguien toca mi puerta y me dice que me regala 1 millón de euros por hablar de su producto, que nadie te lo regala, entonces quizá lo piense, pero como dudo que eso pase, pues yo seguiré explicando lo que sé, de la mejor manera que sé, basado en la experiencia, porque si no lo he probado 100 veces, si no me lo he pasado por las manos hasta la saciedad, no tengo ni idea de lo que voy a hablar, por lo tanto paso de hablar de lo que no tengo ni idea de hablar. Si te ha interesado, si te ha gustado, no es necesario que te suscribas al canal. Simplemente haz algo y mejora tu alto rendimiento, mejora, crece, asalta alto, haz lo que quieras, pero siempre hacia adelante. Soy Isra García.